El aire de la madrugada estaba cargado de un espeso y asfixiante olor a madera quemada y a algo metálico, antinatural, que picaba en la nariz. Zabuza y Aku, agachados en la oscuridad de la cueva, mantuvieron la respiración contenida mientras la silueta colosal de la criatura se difuminaba lentamente en la distancia. La bestia titánica, con sus placas óseas recortándose contra las pocas estrellas visibles, se alejó con pasos pesados y rítmicos que hacían temblar la tierra, perdiéndose finalmente entre las sombras de los valles profundos y el espeso dosel del bosque calcinado. Zabuza soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo en sus pulmones. El sudor frío perleaba su rostro lleno de cicatrices. Retiró la mano de la boca de Aku y, sin perder un milisegundo en vacilaciones, agarró su inmensa espada Kubikir-Bochu y se la echó al hombro. «Muévete, chico». Ahora, ordenó Zabuza en un susurro áspero y cortante, haciéndole un gesto urgente con la cabeza hacia la entrada opuesta de la cueva. No sabemos si esa aberración tiene oído o un olfato lo suficientemente fino como para rastrearnos. Aprovecharemos que esa cosa se fue en dirección a las montañas interiores. Aku asintió de inmediato, metió su provisión de sembón y las pocas hierbas curativas que les quedaban en sus bolsas tácticas y se pegó a la espalda de su maestro como una sombra. Salieron de la cueva en absoluto silencio, moviéndose con la agilidad y el sigilo fantasmal que los caracterizaba como cazadores de la niebla. Se adentraron en el bosque oscuro, alejándose de la zona de destrucción de la criatura. Mientras corrían por las ramas altas, apenas rozando la corteza para no hacer ruido, Aku se acercó a Zabuza y bajó su voz hasta que solo fue un soplo en el viento. «Zabuza-sama, ¿hacia dónde nos dirigimos con tanta urgencia?» «El país de las olas está en la dirección contraria». Zabuza gruñó, escaneando el suelo y los árboles muertos que pasaban volando bajo ellos. «Vamos a rodear esta maldita zona e ir directamente hacia los acantilados de la costa, lo más cerca del mar que podamos», le respondió el espadachín, su mente táctica calculando probabilidades. «Si esa jodida montaña de carne y hueso vuelve a aparecer de la nada y nos ve, o si nos intercepta su camino, nuestra única ventaja de supervivencia es el océano. Iremos corriendo sobre el agua hacia alta mar». A juzgar por su anatomía pesada, sus placas óseas masivas y sus brazos cortos, esa cosa no parece ser un espécimen acuático ni anfibio. Debe pesar toneladas. Aku asintió, su cerebro de prodigio coincidiendo plenamente con la deducción de su maestro. Es una táctica muy lógica, Zabuza-sama. Con ese cuerpo y densidad ósea, y sin branquias visibles o aletas estabilizadoras, esa criatura colosal indudablemente se hundiría como una roca y se ahogaría bajo su propio peso en aguas profundas. «El mar es nuestro escudo». Zabuza asintió levemente, pero antes de que él o su subordinado pudieran decir una palabra más, o de que sus botas tocaran la siguiente rama para impulsarse, el bosque entero estalló. No hubo sonido previo. Ni un crujido de advertencia. Ni un paso pesado. Como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, la gigantesca y blindada cola de Shin, tan gruesa como un puente de piedra, se materializó de la nada y cortó el aire a una velocidad supersónica, destrozando la copa de los 3 árboles donde los shinobis estaban parados. «Abajo», rugió Zabuza, reaccionando por puro y desesperado instinto asesino. Zabuza empujó a Aku con el mango de su espada y ambos cayeron al vacío en picada libre, esquivando por una fracción de segundo el mortífero latigazo óseo que convirtió sus apoyos de madera en 1.000.000 de astillas de acerrín. Aterrizaron rodando pesadamente sobre el suelo forestal oscuro. Y entonces, frente a ellos, el verdadero terror se reveló. Shin no se había ido. Los había estado cazando. Con un movimiento brutal y carente de toda elegancia, la inmensa bestia reptiliana surgió de entre la cortina de árboles destrozados, apartando troncos milenarios como si fueran briznas de hierba. Sus colosales patas traseras aplastaron el barro, y antes de que Zabuza pudiera siquiera levantar su pesada espada para defenderse, Shin abrió sus mandíbulas ensangrentadas y se lanzó en picada directa hacia él, con la clara intención de triturarlo de un solo mordisco. «No tocará a mi señor», gritó Aku, sus ojos abriéndose de par en par. Las manos del joven prodigio de la niebla se entrelazaron a una velocidad inhumana, utilizando sellos manuales de una sola mano mientras aún estaba de rodillas en el barro. Estilo de hielo. Jutsu ráfaga del dragón de nieve. Yotón.
Yukiryu no Jutsu. De la palma extendida de Aku, el aire se congeló instantáneamente. Una masiva e imponente ventisca de hielo puro y afilado tomó la forma del cráneo de un dragón azul, rugiendo a través de la oscuridad y chocando de frente contra la garganta y el rostro descubierto de la bestia gigante. El impacto del hielo congeló el aire a su alrededor. El frío extremo estalló contra los ojos y el morro de Shin con una fuerza contundente. La criatura emitió un gruñido ahogado, sacudiendo su cabeza colosal por el golpe congelante que la hizo retroceder un par de metros pesados, sus patas arrastrando gruesos surcos en la tierra. Aku jadeó, esperando que la temperatura bajo cero le hubiera reventado los capilares del rostro y cegado a la bestia. Pero, para el asombro y horror de los dos shinobis, Shin se estabilizó de inmediato, logrando mantenerse erguida sobre sus inmensas patas. La fina capa de escarcha que cubría su rostro se derritió en menos de un segundo por el infernal calor interno que emanaba su metabolismo radioactivo. La bestia cerró sus mandíbulas con un chasquido sordo y giró su gigantesca cabeza. Sus oscuros ojos de ónix, iluminados por aquellas malditas e inteligentes pupilas moradas, abandonaron a Zabuza y se posaron fríamente en la pequeña figura del cazador que la había atacado. «Aku, ¡muévete!», bramó Zabuza, canalizando todo su chakra azul oscuro y saltando frente a su subordinado, interponiendo la ancha hoja de su Kubikir-bocho entre la criatura y el chico. Shin no perdió el tiempo. Con un sonido gutural, la bestia de 15 metros de altura se abalanzó hacia adelante, utilizando su inmenso peso y sus musculosas patas traseras para ganar una aceleración que desafiaba toda ley de la física. Levantó su pie izquierdo, masivo y terminado en garras como troncos de acero, y pisoteó el suelo donde los shinobis estaban, intentando aplastarlos como insectos. Estilo de agua. Jutsumuro de agua. Suiton. Suijineki. Zabuza escupió un torrente de agua altísimamente presurizada que se elevó desde el suelo, intentando crear un escudo para amortiguar el golpe titánico. Al mismo tiempo, Aku reforzó la defensa. Estilo de hielo. Domo de cristal de hielo. Un grueso iglú de hielo cristalino envolvió a ambos ninjas justo antes del impacto. La inmensa garra de Shin chocó contra la defensa combinada de agua y hielo absoluto. El sonido fue como el de un martillo de asedio rompiendo las puertas de una fortaleza. El hielo de Aku resistió una fracción de segundo antes de estallar en miles de fragmentos brillantes. Zabuza agarró al chico de la cintura y ambos salieron disparados hacia atrás por la onda de choque, resbalando sobre la tierra y ganando distancia. Sus ataques físicos son pura fuerza bruta demoledora. Jadeó Aku, poniéndose de pie ágilmente, desenfundando 5 senbon en cada mano. Zabuza-sama, si nos acierta un solo golpe directo, no quedará de nosotros ni siquiera carne para enterrar. No me digas lo obvio, mocoso, y ataca los puntos vitales. Gruñó Zabuza, su instinto asesino latiendo con fuerza ante el desafío imposible. Cegarla o cortar sus tendones. A la cuenta de 3. En perfecta y silenciosa sincronía, forjada por años de matar juntos, Zabuza y Aku se separaron, flanqueando al gigante desde ambos lados. Shin giró su pesado cuerpo, su cola golpeando el suelo, sus ojos morados intentando rastrear los veloces movimientos de las dos pequeñas presas. Aku fue el primero en atacar. Corriendo por las ramas gruesas de los árboles restantes, lanzó una ráfaga precisa de 10 senbon de acero, canalizando su chakra de hielo en las puntas para que penetraran con la fuerza de balas de cañón. Los proyectiles volaron directamente hacia los oscuros ojos de la bestia y hacia las suaves membranas de su cuello. Los senbon impactaron con precisión quirúrgica. 4 de ellos se hundieron profundamente en el cuello de Shin, y uno de ellos se clavó directamente en su ojo derecho, reventando el globo ocular en una salpicadura de sangre negra. La bestia soltó un aullido sordo, levantando la cabeza de dolor. «Ahora, Zabuza-sama», gritó Aku desde las alturas. Zabuza no dudó. Aprovechando el punto ciego de la bestia y su dolor, el demonio de la niebla apareció debajo de ella. Canalizó todo su peso, su velocidad y su chakra destructivo en sus brazos. Con un grito de guerra gutural, giró sobre sí mismo y descargó un inmenso y letal corte ascendente con la Kubikiri-bocho.
La enorme hoja aserrada, diseñada para decapitar caballos de guerra, golpeó la pata derecha de Shin con una fuerza monstruosa, apuntando a cortar el tendón de Aquiles y derribar la colosal estructura de la bestia. El choque metálico resonó en todo el bosque. Zabuza sintió el impacto reverberar dolorosamente por sus brazos hasta los hombros. La espada había logrado penetrar la gruesa piel escamosa, hundiendo 1 metro de acero directamente en el músculo de la bestia. Shin bramó, su inmensa pierna temblando y doblando ligeramente la rodilla. «La tengo», rugió Zabuza, preparándose para jalar la espada y desgarrar la carne. Pero entonces, el sonido más aterrador que los asesinos de la niebla habían escuchado en sus vidas llenó el claro. Era el sonido húmedo, rápido y burbujeante de tejido celular, tejiéndose a sí mismo a velocidad luz. Zabuza intentó sacar su espada, pero no pudo moverla ni 1 centímetro. Miró hacia abajo, sus ojos abriéndose de horror. El músculo desgarrado de la pata de Shin no solo no sangraba más, sino que se había regenerado alrededor de la inmensa hoja de la Kubikiri-Bocho. Las fibras musculares y la piel escamosa se habían curado a presión en el lapso de 1 segundo, atrapando la espada gigante de Zabuza en un cepo de carne y tendones impenetrables. ¿Qué carajos?, jadeó Zabuza, tirando con todas sus fuerzas, inútilmente. Arriba, en los árboles, Aku estaba paralizado por el mismo shock. El zenbón que le había destrozado el ojo derecho a la bestia fue empujado lentamente hacia afuera por la propia cuenca vacía. Delante de los propios ojos del joven prodigio de hielo, un nuevo globo ocular, negro como el onix y con la misma maldita pupila morada, creció y se expandió en la vida, parpadeando con fría claridad 1 segundo después. Los agujeros en su cuello se cerraron como si nunca hubieran existido. «Zabuza-sama», susurró Aku, el terror puro helándole la sangre. «Suelte la espada, suéltela ahora». Zabuza reaccionó al instante. Soltó el mango de la Kubikiri-Bocho justo cuando Shin, sin la más mínima señal de dolor o cojera, giró su cuerpo colosal. La inmensa, musculosa y ridículamente blindada cola de la bestia se curvó como un resorte letal. Zabuza saltó hacia atrás desesperadamente, cruzando los brazos frente a su pecho. La cola de Shin lo alcanzó. Pero no fue un golpe limpio. El demonio de la niebla fue impactado directamente por una de las masivas, afiladas y endurecidas placas óseas que coronaban la espina dorsal y la cola del monstruo. El golpe fue devastador. El sonido de las costillas de Zabuza rompiéndose bajo el impacto óseo resonó en el aire. El espadachín de la niebla salió disparado como un misil, volando a través de la densa arboleda, atravesando 3 gruesos troncos de roble con su espalda antes de estrellarse contra un peñasco de piedra a 30 metros de distancia. «Zabuza-sama», gritó Aku, el pánico y la desesperación rompiendo su fachada gélida. Aku saltó del árbol, su mente brillante procesando que los ataques físicos frontales no servían. Aterrizó a medio camino entre la bestia y su maestro caído. Sus manos volaron en sellos desesperados, buscando atacar el único punto que parecía externo a esa carne regenerativa. Estilo de hielo. Jutsu lanzas de hielo demoníaco. Docenas de masivas estalactitas de hielo sólido y afilado como el diamante surgieron del suelo congelado, disparándose en ángulo oblicuo directamente hacia la inmensa cola y la espalda de Shin. Aku no apuntó a la carne. Apuntó a destruir las gigantescas placas óseas que coronaban a la bestia, buscando desarmarla o al menos causarle un daño estructural profundo que la ralentizara. Las formidables lanzas de hielo impactaron de lleno contra las placas grises y dentadas a lo largo de la columna de Shin. Pero el resultado fue deprimente y aterrador. En lugar de perforar el hueso, el hielo supremo del Kekkei Genkai de Aku se hizo añicos al instante. Las placas óseas de Shin no sufrieron ni un solo rasguño, ni una fisura, ni siquiera perdieron el color sombrío de su superficie. Eran de un material orgánico tan absurdamente denso y resistente que hacían parecer al acero como simple vidrio frágil. La bestia ni siquiera se estremeció por el impacto en su espalda. Con un lento, casi perezoso movimiento de sus hombros masivos, Shin se giró. La inmensa espada Kubikiri-Bocho, que había estado atrapada en la carne de su pata, finalmente fue escupida por la presión de su regeneración total, cayendo al barro con un sonido sordo, completamente inútil. Shin bajó su cabeza monstruosa, fijando sus 2 ojos perfectos y brillantes en Aku.
Sus mandíbulas comenzaron a abrirse lentamente, revelando la profunda y asfixiante incandescencia rojiza de su garganta, y un espeso humo negro comenzó a filtrarse entre sus dientes aserrados, anunciando la muerte absoluta que se cernía sobre el joven de la niebla.